Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa, miércoles 18 de junio del 2025. ¿De qué voy a estar hablando, analizando con ustedes durante las próximas 2 horas? Persecución política dentro del PNP. Departamento de Justicia cita a la anterior secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Oficialmente llegó el verano. Llegaron los apagones, los relevos de carga. Más de una semana después, sigue en el limbo el hermoso programa de vivienda joven. Tribunal Federal detiene recortes a programa AmeriCorps, pero esa protección, esa detención de los recortes no incluye a Puerto Rico porque la gobernadora no se unió a la demanda de otros estados. Y en el limbo también los alivios contributivos prometidos por la gobernadora y el PNP, ya a punto de terminar una bien improductiva sesión legislativa. Jueza federal Silvia Carreño pide más información sobre el acuerdo de Wanda Vázquez y los otros coacusados. Gobierno niega alegación del negociado de energía que quitarle el control de los fondos de FEMA a Luma significaría aumento en la tarifa. Tribunal Supremo Federal valida agenda contra población trans y sigue la tensión por la guerra entre Israel e Irán. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en esta edición de Sobre la Mesa, que comienza ahora. Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Nuevamente bienvenido, bienvenida a esta edición de hoy de Sobre la Mesa. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son exactamente las 4:01 de la tarde en vivo a través de toda la cadena de Radio Isla 1320. También me puedes ver y escuchar en vivo en radioisla.tv a través de la aplicación móvil de Radio Isla, y si no la has bajado a tu celular, te invito a que descargues, a que bajes la aplicación móvil de Radio Isla, también en el canal de YouTube de esta emisora, en la página de Facebook de esta emisora, y también me puedes ver y escuchar en vivo en mi página de Facebook. Además, te recuerdo que esta edición se retransmite hoy a las 10 de la noche por el canal 85 de Liberty Cable TV, y además la encontrarás más tarde hoy, temprano mañana, en todas las plataformas que permiten escuchar podcasts a través del internet, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, y también la encontrarás en mi canal de YouTube. Sé que muchos de ustedes me escuchan o me ven grabado, no me ofende, no me molesta, después que escuchen las ediciones de Sobre la Mesa, sea en vivo o sea grabado, se lo agradezco y siempre agradezco sus comentarios, trato de leerlos a través de las plataformas de redes sociales. También te recuerdo, anoche, ya desde esta mañana, está disponible el nuevo episodio del podcast Análisis de la Z a la A, que todas las semanas grabo con la licenciada Zoela Boy. En esta ocasión tocamos 2 temas de muchísima impacto en este momento. Analizamos lo que sabemos hasta ahora del acuerdo negociado por la exgobernadora Wanda Vázquez y los otros 2 coacusados con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, pero trascendemos un poco sobre ello y nos hacemos el planteamiento si no estamos en este momento enfrentando un cambio en la política pública del gobierno de los Estados Unidos bajo el liderato de Donald Trump y una nueva definición de lo que para Donald Trump es corrupción gubernamental. El otro tema que tocamos en Análisis de la Z a la A, que ya está disponible en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en Apple Podcast, un debate que indirectamente se está dando entre la secretaria de Justicia y la licenciada Zoela Boy. En el episodio anterior de Análisis de la Z a la A, cuando la secretaria recién había sido confirmada, Zoe expresó que tenía dudas sobre la ambigüedad de las expresiones de la secretaria sobre el tema del aborto. Ya luego que ha sido confirmada, se fue de Media Tour, y en una entrevista que ayer en la mañana le hicieron los periodistas Denis Pérez y Rafael Lenín López en una estación colega, la secretaria fue firme en su argumento de que van a procesar en Puerto Rico a mujeres, a médicos, a clínicas que lleven a cabo
aborto. Y en este episodio de análisis de la Z a la A, Zoe les responde, y entre los dos les invito a que vayan a este episodio. Explicamos todo el contexto jurídico y por qué entendemos que la secretaria está equivocada en la interpretación legal que está haciendo de cuál es el estatus del derecho en Puerto Rico de la mujer a tomar una decisión sobre su cuerpo y sobre un embarazo no deseado. Vayan a nuestro canal de YouTube, Análisis de la Z a la A. Si no te has registrado ese canal, dale clic. Vuelvo y te repito, este episodio que grabamos anoche, porque por complicaciones de calendario no lo grabamos temprano en la mañana, apenas se puso disponible en YouTube, en Spotify y en Apple Podcast a eso de las 10, 11 de la mañana. Me parece que es un episodio de mucha actualidad. Si quieres entender el contexto jurídico de toda la discusión sobre el derecho al aborto, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube, y además te invitamos, como siempre, a que te unas a la comunidad digital que Zoe y este servidor estamos creando en la plataforma Patreon. Fácil de hacerlo, entra a esa plataforma, patreon.com/análisis de la Z a la A, y por un cargo mensual de $10 compartimos información directa con los que participan de nuestra comunidad. Pero vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la tarde de hoy. Anoche, y creo que quien primero lo puso en las redes sociales fue Rafael Lenín López, se trascendió, porque no fue una comunicación oficial, se filtró a la prensa una citación por fiscales del Departamento de Justicia a la anterior secretaria de Justicia, secretaria del Departamento de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez Vega. Es una citación para comparecer este próximo lunes. Ahí tenemos en pantalla, o por lo menos creo que tenemos en pantalla, la nota del periódico Metro, edición digital. Exsecretaria del DRNA, citada en calidad de testigo a justicia. ¿Cómo ha evolucionado este tema? Primero nos enteramos de la citación. La citación, y no se le ha comunicado ni a ella ni a su abogado. Ella tuvo la cautela, ya contrató como abogado al amigo licenciado y periodista también Leo Aldrich. No les han informado de qué se trata. Hoy la secretaria de Justicia, en una entrevista con el periódico Metro, informó que la citación es como testigo. Pero en este momento nadie tiene ningún detalle. Lo otro que ya trascendió hoy y que lo dijo la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, y también lo reafirmó la gobernadora en unas intervenciones de prensa que tuvo hace unas horas atrás, es que esto es una investigación que inició en enero. Y que entonces la nueva secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, pues le pidió a todos sus fiscales y a todas sus dependencias dentro del departamento que le trajeran qué cosas tenían pendientes. ¡Ups! Y qué casualidad. De las primeras cosas que la nueva secretaria del Departamento de Justicia decidió mover es una investigación sobre algo en recursos naturales que tiene que ver con la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega. ¿Y por qué es que todo esto parece persecución política? Porque Anaís Rodríguez Vega era la secretaria del Departamento de Recursos Naturales cuando Eliezer Molina y otros activistas ambientales presentaron una querella sobre alegación de construcciones ilegales en La Parguera, en la propiedad de los suegros de la, en aquel momento candidata, hoy gobernadora. En aquel momento, más o menos para esta fecha el año pasado, un poco antes, un poco después, la entonces comisionada residente y candidata dijo que eso era persecución política, lo cual es una acusación seria y una imputación de delito, porque tú utilizar el poder gubernamental para perseguir políticamente a alguien viola disposiciones de ley en Puerto Rico. Así que ese es el trasfondo que tenemos. El otro trasfondo que tenemos es que lo primero que hace el nuevo secretario de Justicia, secretario de Recursos Naturales, cuando llegó al cargo en enero, recordarán, Pepe, que gracias a Dios, citando yo a la gobernadora, había un borrador de orden administrativa en el escritorio que legitimaba, legalizaba cualquier construcción ilegal en La Parguera, incluyendo la de los suegros de la gobernadora. Así que tenemos a la gobernadora, cuando era candidata,
acusando a Anaís Rodríguez Vega, que lo que hizo fue darle curso a una querella que ella no presentó. La presentó Eliezer Molina y otros activistas. Se le da querella. Hay unos investigadores del Departamento de Justicia, ay Dios mío, me sigo confundiendo, Departamento de Recursos Naturales. Y Anaís Rodríguez Vega descargó su responsabilidad y la investigación estaba en curso. Inclusive ella no terminó, bajo su incumbencia no se terminó la investigación. Ella se fue en licencia de maternidad en algún momento durante el año pasado. Así que tenemos a la gobernadora acusándola de persecución política, la gobernadora cuando era candidata. Tenemos al secretario de Recursos Naturales, su primer acto oficial es validar las construcciones ilegales en La Parguera, incluyendo la de los suegros de la gobernadora. Y ahora tenemos, porque esto es bien importante, que conozcamos, este es el primer acto administrativo, ejecutivo, ministerial de la nueva secretaria de Justicia. ¿Y cuál es el primero que conocemos? Activar, acelerar una investigación que tiene que ver con la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. ¿Casualidad? Una investigación que es de una querella que no nos han dicho quién presentó la querella, pero la gobernadora hizo referencia hoy. Es una querella que está desde enero. ¿Y quién llegó a la fortaleza en enero? La gobernadora. ¿Quién llegó al Departamento de Recursos Naturales en enero? El nuevo secretario, el que archivó, el que legitimó la querella, la construcción ilegal de los suegros de la gobernadora. A eso hay que añadirle que el otro acto de la secretaria del Departamento de Justicia es lo que el periódico Metro llama en su edición digital de hoy: secretaria de Justicia impone mordaza sobre fiscales y empleados del departamento. Enmienda una orden administrativa del anterior secretario Domingo Emanueli para hacerle más difícil a la prensa y amordazar a los fiscales y empleados del departamento de contestar peticiones de la prensa. Leo de la nota de Metro de la periodista Ayola Virella. La secretaria de Justicia emitió una nueva orden que impone restricciones estrictas a fiscales, procuradores y demás empleados del departamento en cuanto a su relación con la prensa y la divulgación de información sobre casos activos. La medida entró en vigor el pasado 13 de junio, centraliza el manejo de comunicaciones en la oficina de prensa de la agencia y refuerza la confidencialidad de las investigaciones en curso. La orden 2025-03 a la que Metro tuvo acceso enmendó la política de confidencialidad establecida en agosto del 2023. Disculpen, sigo con este catarro, con el argumento de alinearse a los protocolos del Departamento de Justicia Federal. Mi primer comentario. En cuanto a acceso a la prensa, tú no tienes que copiar lo que hacen los americanos. O sea, ahora vamos a copiar todo lo que hace Trump. Y ya vamos a ver que sí, que estamos copiando todo lo que hace Trump. Porque perseguir políticamente a los adversarios políticos y tener menos transparencia, eso es trumpismo. Y eso es lo que está pasando en este momento bajo el gobierno de Jennifer González. Sigo leyendo de Metro. El nuevo esquema limita expresamente quienes pueden hacer declaraciones públicas, prohíbe comentar sobre investigaciones activas sin autorización previa y regula las respuestas de solicitud de entrevista. Así que, señoras y señores, ¿cuáles son los primeros actos de la nueva secretaria de Justicia que casi nadie conoce? Y le hemos dado el beneficio de la duda. Su primer acto es irse de Media Tour con una interpretación, a mi entender, totalmente errónea sobre el derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y el aborto en Puerto Rico. Vuelvo y repito, vayan al podcast que grabamos, que está disponible desde esta mañana, de análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy. Echar para adelante una investigación que aparentemente vincula a la exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales, lo que a todos nos da un tufo de persecución política, y enmendar una orden administrativa para hacerle más difícil a la prensa obtener información sobre las investigaciones y lo que está pasando en el Departamento de Justicia. Esto ya está teniendo reacciones. Escuché un vídeo esta mañana del ex representante, expresidente del PNP,
y analista político Leo Díaz, descargando fuertemente por todo lo que está sucediendo, incluyendo lo que él llama esta persecución política. Inclusive habla de que la gobernadora es capaz de fabricarle casos a alguien. Y voy a leer, y si pueden poner en pantalla, lo que publicó temprano hoy el analista político, también vinculado al movimiento estadista y al PNP, Luis Dávila Colón. ¿Cuánto le tomará a la Cámara y al Senado interpelar jefes de agencia y a la secretaria de Justicia por el carpeteo, purgas y persecuciones versus estadistas de parte del régimen yengoísta? Yo nunca había escuchado esa palabra, régimen yengoísta. ¿Cuánto más tolerará la base de La Palma el ser perseguidos por su propia gobernadora? ¿En qué punto la limpieza política versus los no yengoístas terminará matando al PNP camino al 2028? Mentar mordazas y fabricación de casos versus estadistas en la casa del PNP es como mentar la soga en la casa del ahorcado, y obviamente va acompañado de un screenshot de la noticia: Justicia confirma pesquisa desde enero en caso vinculado a exsecretaria del Departamento de Recursos Naturales. ¿Cuál es la estrategia de la gobernadora? Difícil de entender. Evidentemente, y lo tengo que decir, se está comportando al estilo de Donald Trump. Número uno, Donald Trump está mandando a investigar a todo el mundo que fue su adversario político. Y aquí la sensación, a menos que mañana nos digan, la citación es para el lunes, pero ya hoy miércoles, jueves, viernes, hasta el lunes este va a ser el tema de discusión. Le he dicho a ustedes, Jennifer González no ha tenido un solo día bueno de prensa, y la mayoría de las veces por culpa de ella, porque es totalmente innecesaria esta citación. Porque si fuera algo inocuo o algo en lo cual la exsecretaria Anaís Rodríguez Vega no tenía nada que preocuparse, la hubieran llamado y le hubieran explicado: mira, Anaís, tenemos aquí una querella de alguien que alegadamente violó algo de recursos naturales y necesitamos que vengas por aquí por fiscalía, te vamos a citar, pero no te preocupes. No, ella no sabe por qué la están citando y tuvo que llamar a un abogado. Eso es el estilo trumpista. Hacerle más difícil a la prensa obtener información gubernamental, ese es el estilo trumpista. Y eso, lamentablemente, es lo que está prevaleciendo en este momento. Otra controversia, otro daño autoinfligido por la propia gobernadora. Y yo escuché las expresiones de la gobernadora hoy, y lo tengo que decir, daba la sensación, aunque ella dijo que ya no tenía nada que ver con esta investigación, pero daba la sensación como que ella estaba disfrutando el que Anaís Rodríguez Vega tuviera que comparecer ante fiscales del Departamento de Justicia la semana que viene. Bueno, y señoras y señores, oficialmente llegó el verano a Puerto Rico. ¿Y saben cómo sabemos que llegó oficialmente el verano a Puerto Rico? Porque anoche un montón de gente se quedó sin energía eléctrica. Yo estaba en un restaurante como a las 8:30, 9 de la noche, y ¡boom!, se fue la luz. Y que empezaron a gritar ya en son de broma o de no sé ni qué decir, todos los comensales que estaban allí: Luma, Luma, Luma. Se fue la luz, hubo miles de abonados, averías que ocurrieron ayer, tanto en las generatrices que son del pueblo de Puerto Rico y que administra Genera, como en Ecoeléctrica. En un momento ya algunas han regresado, pero todavía no todas están regresadas. Yo no sé cuál es la expectativa para esta noche, pero estuvieron fuera de funcionamiento la unidad San Juan 5 de vapor, Palo Seco 3 y Costa Sur 6, todas bajo la responsabilidad de Genera, y de igual manera las unidades Costa Sur 1 y vapor del operador Ecoeléctrica. Así que, señores, al estilo puertorriqueño, y esto ya es triste decirlo, las expectativas que nos crearon de que no íbamos a tener tantos apagones este verano, no sé, me da la sensación que se están haciendo sal y agua. En este momento, y con eso me voy a la pausa, aparentemente no hay tanta gente sin servicio, solamente 9,867 clientes
sin servicio eléctrico, pero ustedes saben que las horas de mayor consumo, las horas pico, son cuando llega la noche, todo el mundo llega a la casa, se prenden los aires acondicionados, se prende el televisor y todo eso. Así que ojalá y hoy no haya apagones, pero ya anoche oficialmente llegó el caluroso verano a Puerto Rico y comenzaron los apagones, los relevos de carga. Regreso con más luego de la pausa. La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos en los que cocinas. Por eso te recomiendo mi línea Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Lo distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, donde además encuentras utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia y el mejor precio. Pídelos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, la empresa puertorriqueña con más de 50 años sirviéndote a ti. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Gramas lindas, gramas, plantas, palmas y todo para tu jardín. En Dorado, 796-1386. 796-1386. Gramas lindas, excelente calidad y servicio insuperable. 796-1386. Y de regreso a Sobre la Mesa, para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:25 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 18 de junio. Antes de irme a la pausa, les decía que oficialmente había llegado el verano. Pues oficialmente continúa el verano porque acaba de salir una nota en el periódico Metro hace apenas unos minutos. A prepararse, esta noche se irá a la luz nuevamente debido a generación limitada. Nota del periódico Metro. El portavoz de la empresa Genera, Iván Báez, confirmó que ante la generación limitada que experimentan las plantas de la red eléctrica del país, no se descartan nuevos relevos de carga durante las horas pico de generación en la noche del miércoles. Báez explicó en el programa de televisión Lo Sé Todo que la posibilidad de interrupciones no se descarta debido a que las plantas se encuentran bajo generación limitada y averías en varias unidades de las centrales. Cita textual: eso siempre es una posibilidad. El equipo de operaciones, tras las averías que se reportaron en Palo Seco 3 y Costa Sur 6, están trabajando aceleradamente y yo entiendo que la unidad 3 de Palo Seco debe estar entrando en horas de la tarde hoy. Costa Sur, estamos haciendo un esfuerzo para que en el día de mañana, probablemente antes, pueda entrar. En adición a eso, la unidad de Aguirre, que estuvo en operaciones muchos meses, es probable que podamos sincronizarla durante horas pico del día de hoy. Eso no impide que tengamos una capacidad limitada en lo que suben estas unidades después de las averías que sufrieron. Al ser cuestionado sobre la posibilidad de relevos de carga en la noche del miércoles, el portavoz respondió: es correcto, hay que ser realistas y transparentes con el pueblo, así que parece que vamos para el segundo día consecutivo de relevos de carga, que es la forma elegante de llamarle ahora a los apagones. Bueno, la semana pasada, en este programa y en otros programas, estuve analizando aquel anuncio que hizo la gobernadora el lunes de la semana pasada, de lo que parecía un hermoso programa que bajo el nombre de Vivienda Joven, que era un programa dirigido a facilitar de alguna forma que los jóvenes de 21 a 35 años, cumpliendo con ciertas cualificaciones, pudieran comprarse una vivienda. El programa es hermoso,
lo comentamos positivamente, pero desde que arrancó, me parece que el anuncio fue el lunes, yo creo que entonces martes o miércoles, aquí en Radio Isla, Mili Méndez, en la primera entrevista la primera controversia surge porque Mili Méndez entrevista a la directora ejecutiva de la Asociación de Bancos, de los bancos comerciales en Puerto Rico, y ella dice, nosotros nos enteramos de esto, igual que ustedes cuando se hizo público, no sabemos nada del programa. Eso provocó una reacción airada de la gobernadora, casi hasta rayando un poquito jaquetona o irrespetuosa, diciendo que se pusieran para sus números los bancos privados, los bancos comerciales, y además la gobernadora dijo que había 21 o 27 bancos hipotecarios en Puerto Rico que ya eran parte del programa. Eso quedó ahí. Después también, me parece que fue Mili también, entrevistó a un líder de las cooperativas de ahorro y crédito de Cabo Rojo, si mi memoria no me falla, y él dijo, sí, nos interesa, pero todavía no tenemos claro cómo es que va a funcionar esto. Vuelvo y repito, como les dije en aquella ocasión la semana pasada, esto es un programa diferente. Bueno, si funciona. Cuando yo fui gobernador, yo establecí un programa, se separaron una cantidad de dinero y a los que cualificaban se le ayudaba con un pronto pago que creo que era hasta $20,000. Y eso era dinero que el gobierno aportaba. Se separó un dinero, no recurrente, obviamente. Tan pronto se acababa ese dinero, se acabó el evento. Porque el problema que yo tenía en aquel momento, que tenía Puerto Rico, era un exceso de inventario. Casas que se habían construido y nadie las compraba. Luis Fortuño luego siguió unos programas similares. Yo no me acuerdo si era igual que el que yo había dejado, pero eran una ayuda directa. Acá el préstamo tiene que ser a través de la banca comercial, o sea, la banca privada, y se trata de una garantía que le da el gobierno. ¿Qué quiere decir eso? Usted cualifica, el gobierno lo cualifica a usted, y entonces usted va donde el banco, y si usted fue cualificado, el banco, si está participando del programa gubernamental, le da el préstamo con las condiciones que el gobierno pidió, que creo que era un interés más bajo, una serie de condiciones. Bueno, pues el periódico Hoy El Nuevo Día tiene una ventana en su primera plana, vivienda joven, entre comillas, porque ese es el nombre del programa, todavía no está disponible en la banca hipotecaria. Y vuelvo y les repito, una cosa es la banca comercial. En Puerto Rico, básicamente, Banco Popular, First Bank y Oriental Bank, que son los más grandes, que son los que más hipotecas hacen. Y entonces está lo que le llaman la banca hipotecaria, que aquí en buen puertorriqueño le llaman las morgalleras, que pues básicamente eso es lo que hacen, y eso es un sector separado. Esos son los que la gobernadora dijo que ya había 21 cualificados. Bueno, pues hoy, el periódico, 27 había dicho la gobernadora. Pues hoy el periódico El Nuevo Día, citando a el director de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, el que hizo el anuncio con la gobernadora al lado, nos informa que no hay nadie certificado todavía. Ni en que la banca privada, la banca comercial, no le interesa el programa. Y que la banca hipotecaria no puede ofrecer nada porque no le han dicho cómo es que esto funciona. Leo de esta nota de Sharon Minelli Pérez. El programa de vivienda joven que garantizaría hipotecas al 5% de interés para personas de 21 a 35 años que cumplan ciertos requisitos no está disponible todavía en la banca hipotecaria porque estas instituciones esperan por una carta circular de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda que el banco emitirá y que servirá para comprobar si en efecto el producto puede ser viable. Dos cosas. Número uno, no está disponible. Número dos, el gobierno no ha hecho su trabajo para decirle a la banca hipotecaria cómo es que esto va a funcionar. Y dependiendo de lo que diga el gobierno, los bancos van a decidir si participan o no participan. Tampoco está disponible en la banca comercial. En entrevistas por separado, así lo confirmaron Peter Torres, presidente de la Asociación de Bancos Hipotecarios, y Ricardo Álvarez Barreto, director ejecutivo de la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Y entonces, el de los bancos hipotecarios dice, no puedo anunciar un producto que no tengo, es ilegal. Si la llamada nos entra, estamos preparados para orientar. Si un cliente está listo para originar ese préstamo porque cualifica y tiene vista la propiedad, nosotros no le podemos hacer. Le tenemos que referir a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda. Entonces,
obviamente citan que la semana pasada la gobernadora dijo que los bancos hipotecarios, la banca hipotecaria estaba disponible, y recordarán que criticó a Soima Álvarez Rubio de la Asociación de Bancos y le dijo que se pusieran para su número. Entonces, ahora nos explican que lo que dijo la gobernadora, hoy yo estuve en el Poder del Pueblo y reprodujeron las palabras de ella, de que había 27 instituciones hipotecarias ya cualificadas. No se trata de este programa. En realidad, Torres explicó que la lista de 27 instituciones financieras que mencionó la gobernadora se refiere específicamente a los bancos y cooperativas que están autorizados a tramitar hipotecas al amparo de la Ley 87 de 1965, el primer estatuto que facultó a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda para asegurar hipotecas. Pero eso no significa que el producto anunciado por el gobierno para jóvenes interesados en adquirir una vivienda propia pueda otorgarse. O sea, la gobernadora cita una cosa que no tiene nada que ver con esto. Por su parte, el que estaba al lado de la gobernadora, el del financiamiento para la vivienda, Álvarez Barreto, reconoció que las casas hipotecarias ahora mismo no están en posición de originar hipotecas garantizadas con el seguro anunciado y que próximamente, muy pronto, se emitirá la carta circular que detallará cómo la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda manejará los préstamos que recibirán el respaldo de la agencia. En el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, Álvarez Barreto informó que estamos recibiendo solicitudes de algunas interesadas. Pero esto se complica porque parece ser que esto va a ser un proyecto no viable. Ya la banca comercial dijo que no le interesa. La banca comercial es la única que puede dar una hipoteca y tiene la capacidad de quedarse con esa hipoteca por los años que sea. La banca comercial. La banca hipotecaria te da el préstamo y después lo vende. Y mire lo que dice la nota. Como vivienda joven tiene unos requisitos de aprobación más flexibles que las políticas usuales en la banca, Torres explicó que solamente podrían vender esos préstamos directamente a la Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda, porque otros inversionistas, como serían los programas federales Fannie Mae o Freddie Mac, por ejemplo, no necesariamente van a asumir el riesgo de adquirirlo. La gobernadora, esto se anunció el 6 de junio. Estamos a 18 de junio. Pues estamos ante improvisación, incompetencia, falsedades o todas a la vez. Pero ¿cómo es posible que la gobernadora haga un anuncio de algo bonito, positivo, y más de 12 días después esté en el limbo? Y peor aún, porque si fuera cuestión de que hay que esperar unos días y cuando llegue la carta circular todo el mundo va a entrar, cuando uno lee esta nota con cuidado, se da cuenta, tristemente, que es muy posible que el programa nunca despegue y que los jóvenes que se ilusionaron con las palabras de la gobernadora sentirán, como le ha pasado a muchos puertorriqueños, que nuevamente su gobierno los engañó. Regreso luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo, son las 4:40 de la tarde de hoy, miércoles 18 de junio del 2025. Se me olvidó al inicio de la edición de hoy. Yo trato de dejar los temas de deporte para los viernes con Federico y los viernes y los lunes con Federico. Pero qué clase de juegazo. Ayer mis Piratas de Quebradilla regresaron a la ruta ganadora, venciendo a los Capitanes de Arecibo de Suani Enid Vargas en un juegazo que nuevamente, el que para mí tiene que ser el MVP de esta temporada, Emmanuel Muday, yo creo que echó los últimos 10 puntos, permitió una remontada de Quebradilla y nuevamente demostró que es un jugador al que tú le tienes que dar la bola en el momento clave. Dejó pegados a los Capitanes. El juego estaba empate, Quebradillas, Arecibo lo empató y Quebradillas tenía el balón, creo que era con 7.8 segundos. Pudo haber penetrado y decidió hacer un tiro de 3 que quemó la malla, quedando apenas 0.8 segundos. Así que mis Piratas regresan a la ruta ganadora, ya entrando a la recta final de la serie regular del BSN, pero todavía quedan muchos puestos por decidirse, así que el próximo viernes analizaremos
lo que tengamos o lo último que haya ocurrido en el BCN y en los otros ligas de deporte que seguimos aquí en Sobre la Mesa y en Deportes Zona 5. Bueno, esta noticia la levanto del periódico El Nuevo Día en la edición digital de hoy. No la he escuchado comentada por nadie. Primero, nadie puede negar, aunque pues la gobernadora todavía sigue en negación, que ya están ocurriendo recortes a programas federales. Hace tiempo que no veo una contabilidad, pero ha habido recortes en el área de la salud, ha habido recortes en el Departamento de Educación, que es el más grande que ha sufrido recortes. Diferentes programas, que si los del COVID, que si no son programas que se acabó, que se gastaron los dineros, simplemente que el gobierno de Donald Trump, te quedan ahí 100 millones de pesos, te los tumbo. He dicho siempre, no son recortes contra Puerto Rico. No es que Donald Trump mandó a quitarle chavos a Puerto Rico. Son recortes, como dicen allá en el norte, across the board, contra todo el mundo. Y uno de los programas que el gobierno de Donald Trump le mandó a congelar y quitar los fondos es un programa que se conoce como AmeriCorps. AmeriCorps es un programa de voluntarios que ayudan en comunidades. Es un proyecto hermoso. Yo recuerdo cuando fui gobernador ir a algunas de las actividades de AmeriCorps, y el gobierno de Donald Trump, y bajo la dirección de su amigo, que luego no es amigo y ahora no sabemos dónde están, Elon Musk, lo mandó a recortar para todos los Estados Unidos. Y varios estados demandaron en el tribunal. ¿Y saben qué? Ganaron. O sea, lograron detener la congelación de fondos que había ordenado Donald Trump. Pero ¿saben quién no está incluido en esa orden y quién no va a estar protegido? Puerto Rico. En otras palabras, a estos estados, por lo menos hasta hoy, le tienen que dar los dineros para AmeriCorps. A Puerto Rico se lo pueden quitar. ¿Por qué? Porque Jennifer González no se atrevió a unirse a la demanda. Y esto va a pasar en muchos otros programas, te los he mencionado anteriormente, incluyendo lo de las licencias de conducir, lo de demandar para evitar lo de los inmigrantes. Leo de la nota de la edición digital del periódico El Nuevo Día de las 11:06 de la mañana de hoy, una nota de José Delgado. Jueza federal suspende recortes de Donald Trump a AmeriCorps, pero Puerto Rico queda excluido. Dice la nota, una jueza federal otorgó una importante victoria a 24 de gobiernos estatales que demandaron para mantener con vida el programa AmeriCorps, cuyos voluntarios asistieron a cientos de personas en Puerto Rico el pasado año y ha estado en la mesa de recortes del equipo que lideró el multimillonario Elon Musk. El gobierno de Puerto Rico, sin embargo, no podrá beneficiarse de la decisión que libera a esos estados de millones de dólares en subvenciones, debido a que, como en otras instancias referentes a recortes federales, no formó parte de la demanda. La jueza federal de Maryland, Deborah Boardman, suspendió temporalmente a principios de junio la cancelación de subvenciones ordenadas por el gobierno de Donald Trump. La decisión aplica a los gobiernos, casi todos con un gobernador demócrata, que demandaron, ahí está, California, Delaware, Nueva York, New Jersey, Maryland, Colorado, Arizona, Connecticut, Hawaii, Illinois, Kentucky, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Washington y Wisconsin. ¿Pero por qué no está Puerto Rico? Porque la gobernadora no se atreve a hacerle frente a Donald Trump. Dice la nota, el Congreso asignó 557 millones de dólares para AmeriCorps este año fiscal, que concluye el 30 de septiembre. Según la página de internet de AmeriCorps, en 2024 tuvo 900 voluntarios asistiendo a comunidades en Puerto Rico con una inversión de 10.3 millones de dólares. Esto es un programa que con voluntarios tiene una función social. Ayuda a comunidades con necesidades.
La mayoría de los, dice la página de AmeriCorps, la mayoría de los fondos de las subvenciones de AmeriCorps se destinan a la Comisión de Voluntariado y Servicio Comunitario de Puerto Rico, la Comisión de Servicio Estatal designada por el gobernador, que a su vez otorga subvenciones a organizaciones para responder a las necesidades locales. Los funcionarios de AmeriCorps y sus voluntarios han ayudado a estudiantes a prepararse para el mercado laboral, conectando a los veteranos con servicios, apoyando para combatir la epidemia de opioides y asistido en la reconstrucción de comunidades dañadas por los desastres naturales. Eso se ha recortado para Puerto Rico porque Jennifer González no ha querido dar la batalla. Y hay 24 estados que han recibido esta protección, pero Puerto Rico se queda fuera porque nuestro gobierno no se unió a la demanda. Y prepárense que de ahí van a venir más. Van a venir más. Porque la actitud de la gobernadora es de rendirle pleitesía a Donald Trump, pensando que de esa forma, fíjate, en esto yo creo que ella es genuina. Yo creo que ella piensa que rindiéndole pleitesía a Donald Trump va a lograr cosas positivas para Puerto Rico. Donald Trump tiene una agenda que no le importa a Puerto Rico. Y no va a variar esa agenda porque Jennifer González le rinda pleitesía o no le rinda pleitesía. Claro, a Jennifer le encanta que la traten bien en el Partido Republicano y que la usen de ejemplo de una hispana que es republicana y es trompista y todo eso. Pero nada de eso, ni le produce nada a Puerto Rico. Y perdonen que se lo diga. Y mucho menos al movimiento estadista. Porque alguien piensa, alguien dentro del PNP, porque ya hay estadistas que no son PNP, alguien dentro del PNP piensa que la estrategia de Jennifer González en su relación con Donald Trump y con el liderato republicano congresional está adelantando la estadidad. Lo comenté la semana pasada y hubo un artículo de José Delgado en el periódico El Nuevo Día del domingo que me citaba. Este es el primer gobernador del PNP desde que yo tengo uso, desde Pedro Rosselló para acá. Este es el primer gobernador del PNP, gobernador en este caso, que en los primeros 6 meses de su gestión pública, en su primer término como gobernador o gobernadora, no hace nada concreto con el tema del estatus. Ni presenta legislación en Washington, ni presenta legislación en Puerto Rico. Así que la estrategia de Jennifer González, por un lado, no nos está protegiendo de los recortes en fondos federales, no está consiguiendo ningún trato especial para Puerto Rico o deferencia de parte de la Casa Blanca, porque se trata de una gobernadora hispana republicana, pero tampoco está adelantando lo que alegadamente es el ideal del PNP y de Jennifer González, que es la igualdad y la estadidad. Claro, en cualquier momento vuelven y sacan la estadidad y bla, 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 pero a esta fecha, ni tan siquiera Jennifer ha dicho cuál va a ser su estrategia, dizque para poner en vigor el alegado mandato a favor de la estadidad que obtuvieron en el plebiscito de noviembre del año pasado, que no es ningún mandato. Pero, repito, ya a esta fecha todos los anteriores gobernadores del PNP, en su primer término, a esta fecha ya tenían o legislación aprobada en Puerto Rico sobre estatus o iniciativas encausadas en el gobierno, en el Congreso de los Estados Unidos sobre el estatus. Jennifer González, cero, nada que presentarle a los estadistas que entienden o creían que ella era o es su líder. Son las 4:51 de la tarde. Yo regreso con más. Se está terminando la sesión legislativa y no hay mucho que enseñar. Regreso con eso y más luego de la pausa. Sobre la mesa, para los que me estén escuchando o viendo en vivo, son las 4:56 de la tarde, entrando a la segunda hora de la edición de hoy de Sobre la Mesa. Bueno, estamos a 18 de junio
de este año 2025, primer año de un cuatrenio, de un nuevo cuatrenio, de una nueva gobernadora, una nueva mayoría legislativa y está a punto de terminarse la primera sesión ordinaria. Los cuerpos legislativos tienen hasta el 25 de junio, hoy es 18, para que un proyecto se apruebe en ambas cámaras. ¿Qué quiere decir eso? Que si se aprobó en la Cámara pero no en el Senado, se tiene que quedar para la segunda sesión o para el futuro. Si se aprueba en ambas cámaras, pero hay enmienda, pues tiene 5 días de lo que se llama comité de conferencia y podría aprobarse y pasar a la firma del gobernador. La primera sesión legislativa para cualquier gobernador, pero particularmente para un gobernador que controla Cámara y Senado. Los que hemos tenido gobierno dividido, gobierno compartido, sabemos que es una situación diferente. Pero la primera sesión para un gobernador que sale electo con Cámara y Senado, y recuerden que Jennifer González ganó con una supermayoría legislativa, 2/3 partes en cada uno de los cuerpos, la primera sesión es la que marca el norte del gobierno. Es la que se debe reflejar en la legislación que se presente y se apruebe. ¿Cuál es la visión del gobernante? ¿Cuál es la visión del partido de gobierno? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Hacia dónde nos quieren llevar? Sabemos que al principio de la sesión todo comenzó extremadamente lento. Yo hice aquí un análisis en los primeros 30, 40 días, ya no recuerdo, y comparaba las iniciativas legislativas presentadas por la gobernadora con todos los gobernadores de este siglo, y la más lenta era Jennifer González. De eso no había la más mínima duda. Ahora, pues estamos cerca del fin de la sesión y comienza a imponerse los focos. Obviamente, cuando termine la sesión haremos un análisis más completo, pero el periódico El Nuevo Día le da una primera plana hoy, que creo que la tenemos ahí para verla. No hay proyecto presentado sin acción legislativa, los alivios contributivos. A punto de concluir la primera sesión ordinaria del cuatrenio, algunas de las prioridades de la plataforma Nuevo Progresista, tales como la situación energética y la reforma de las contribuciones, esperan por legislación. Es un artículo de 2 páginas que entrevistan a líderes de los diferentes partidos en la legislatura, pero la conclusión inequívoca es, número 1, lentitud, y número 2, falta de sustancia. Por ejemplo, la gobernadora ha presentado 70 proyectos, lo que le llaman proyectos de administración. Se han convertido en ley 27. Eso quizás no está tan mal porque faltan todavía unos días y siempre al final es que se aprueban más cosas. Pero pregúntese usted que me está escuchando en el carro, en el tapón o en su casa o me está viendo ya por YouTube, ¿qué proyectos de ley usted se acuerda que se han firmado? Que usted haya dicho, wow, tremenda idea. Es más, ¿cuántos proyectos de ley se han firmado que usted diga, diablo, qué disparate, yo estoy en contra de esa política pública? Muy poco lo que podemos recordar. De esos de administración o de iniciativa legislativa, inconsecuentes o algunos peligrosos. Y me está curioso porque El Nuevo Día publica una gráfica en la página 5 donde dice lo que se aprobó. Hay más de 2 docenas de leyes aprobadas, pero El Nuevo Día solamente puede destacar 4. Proyecto de la Cámara 267 se convirtió en la Ley 1, extendió hasta el 2032 la quema de carbón en Puerto Rico para la generación eléctrica y dejó fuera las metas intermedias de fuentes limpias. Ley número 2, permite al negociado de energía imponer multas de hasta $125,000 diarios por violación a las compañías eléctricas que actúen en contra de sus órdenes o reglamentos. Ley 14, proyecto del Senado 1, el famoso proyecto de libertad religiosa y controversial proyecto de libertad religiosa. Ley número 10, ordena al Departamento de Educación integrar en sus currículos los principios de valores y ética para promover el respeto y equidad entre las personas. Esos son los únicos 4 proyectos que El Nuevo Día puede identificar y destacar que se han convertido en ley. El SAR de energía, y todo el mundo le llama el SAR, pero Josué Colón es SAR de energía con los mismos poderes que tenía Fontanet en el cuatrienio pasado, porque no se ha enviado un proyecto de ley para crear la posición del SAR de energía, es una orden ejecutiva. Lo que pasa es que él es director de las P3, y pues, pero tiene los poderes
en ley que tenía el anterior. Que los esté ejercitando mejor. Eso es posible. Pero ni tan siquiera se ha creado por ley del SAR de energía. No hay ni una sola pieza legislativa para encauzar la salida de Luma, al margen de que tampoco, y ya se ha discutido, Luma no ha recibido ninguna notificación, ninguna carta, nada, activando el proceso para cancelar el contrato. Entonces, el tema de alivios contributivos, reforma contributiva. Se los he dicho a ustedes, la gobernadora mandó varios proyectos. La mayoría de esos proyectos no tienen ningún alivio contributivo alguno para el pueblo de Puerto Rico. Son cosas procesales. Y los que tienen alivio contributivo, la gobernadora no se los envió a la Junta de Control Fiscal antes. Yo estoy contra la Junta, pero it is what it is. Si no tienes el ok de la Junta, jamás va a entrar en vigor. Y ni hablar de la alegada reforma contributiva. La gobernadora ya hace varias semanas que no crea un nuevo comité. Pero el Comité de Energía, si están estos primeros dos proyectos, chévere. Digo, lo de carbón es controversial, aparte de que extendió la vida de la carbonera, que parece que no había otra alternativa. Eliminó las metas sobre energías renovables que habían en el camino. Dejó la del 2050, pero estoy seguro que ya mismo la van a eliminar también. Pero ninguna de esas medidas nos garantiza mejores servicios de energía eléctrica en Puerto Rico. Más allá de eso, de desarrollo económico, ¿qué hay? De seguridad, ¿qué hay? Bueno, pues está pendiente sacar la Policía de Puerto Rico del Departamento de Seguridad Pública. De salud, ¿qué hay? La reforma contributiva, la gobernadora creó el Comité de Energía, el Comité de Permiso, el Comité de Reforma Contributiva. Se reunieron 1 o 2 veces, chévere. Se los he dicho a ustedes, no va a haber reforma contributiva en Puerto Rico que de verdad le devuelva dinero al pueblo. Porque en la situación presupuestaria que tiene Puerto Rico, la situación fiscal, y ante la incertidumbre por las locuras de Donald Trump, y ahora que estamos empezando tristemente lo que parece una guerra, bueno, ya hay una guerra, pero de eso hablaré al final de la edición de hoy, pues la incertidumbre económica va a ser mayor. Y la Junta de Control Fiscal no le va a dar paso a ninguna pieza legislativa que le cueste dinero al pueblo de Puerto Rico. Y van a seguir engañando la inmensa mayoría. Los proyectos que envió la gobernadora, aquí el Nuevo Día sí tiene una lista de lo que está pendiente. Por ejemplo, proyecto de la Cámara 269. Busca, entre otras cosas, conceder licencias de 40 años para la ocupación de la estructura de la zona marítimo terrestre. Ese es el proyecto para legalizar las construcciones ilegales. No ha sido llevado a votación en ninguna de las dos cuerpos. Ese es el controversial proyecto que fue de los primeros que la gobernadora envió para legalizar la construcción de su suegro. Proyecto de la Cámara 350. Prohíbe los tratamientos de afirmación de género en menores de 21 años. A eso mismo voy ya mismo porque eso es un tema que el Tribunal Supremo de Estados Unidos hoy actúa. Proyecto de la Cámara 42, en la legislación para regular el cabildeo. Está chévere, está pendiente de aprobación. Proyecto de la Cámara 420, congelar el impuesto al inventario por 5 años. Eso es algo que se lleva hablando, está chévere. Los alcaldes no están muy contentos, esto de verdad no es lo que se esperaba, pero es como un parcho. Tampoco se ha aprobado. Proyecto del Senado 15, incrementa del 4 al 12% la tasa fija de contribución sobre ingresos a los que se benefician ciertos médicos. Pendiente. Proyecto de la Cámara 505, extiende hasta el 2055 los beneficios de la Ley 60 del 2019 para incentivar el traslado de inversionistas a Puerto Rico e impone a los futuros beneficiarios una responsabilidad tributaria de 4% a pagarse a partir del 2026. La medida espera por el Senado. Aquí hago un paréntesis. Esto es extender lo que antes se llamaba la Ley 20 y 22. Yo quiero que sepan algo. La gobernadora está proponiendo extenderlo hasta el año 2055. Esta iniciativa es contraria a la estadidad. Esto es un beneficio que no se tendría bajo la estadidad. Por eso Carlos Romero Barceló murió
criticando hasta el último minuto a Luis Fortuño por haber impulsado esa ley, la ley 2022. Nadie lo ha discutido, pero que Jennifer González, como parte de sus propuestas contributivas y de desarrollo económico, haya propuesto extender los beneficios de la ley 2022 hasta el 2055 es su admisión de que la estadidad no está en la agenda, ni ahora, ni el año que viene, ni por los próximos 20 o 30 años. Proyecto de la Cámara 179. Prohíbe el uso de dispositivos electrónicos, incluyendo los celulares, hasta 8º grado. Es una sesión legislativa inocua, inconsecuente, sin foco, y prepárense que los próximos 4 o 5 días van a aprobar un montón de locura y van a llegar a la oficina de la gobernadora medidas ultraconservadoras. Prepárense, eso viene. Algunas que no son propuestas de la gobernadora, pero ante el vacío de liderato, mi padre me enseñó que la política y el gobierno es como la naturaleza, no tolera un vacío, y cuando alguien deja un vacío se llena con cualquier cosa. Vamos camino al cierre de una sesión legislativa improductiva, un presupuesto que todavía no está cuadrado. Ayer se iba a aprobar en la Cámara, y a última hora la Junta de Control Fiscal pidió que se detuviera su aprobación. No estamos claros cuál es el problema, pero no se ha aprobado el presupuesto, y creo que va a ser un presupuesto que va a generar muchas controversias durante el próximo año, a pesar de que la gobernadora sigue celebrándolo y proclamándolo como si fuera algo positivo para ella. Bueno, ayer discutimos extensamente el acuerdo, que no tenemos los detalles, entre el gobierno federal, la Fiscalía Federal, y Wanda Vázquez y los otros coacusados en el caso de corrupción. Y obviamente pues lo hemos analizado extensamente desde la perspectiva de lo que eso significa. Como les dije al principio, en el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A, Zoela Boy y este servidor, entramos en detalle en cuanto a lo que entendemos que está pasando más allá de el propio archivo de los casos del archivo de los casos contra Wanda Vázquez y los coacusados. Pero algo sucedió ayer, que la jueza Silvia Carreño, que es la jueza que preside el caso, emitió una orden en la tarde en la que, con un lenguaje un poco fuerte, básicamente le está pidiendo a las partes, en otras palabras, a los acusados y a la Fiscalía Federal, que le explique de qué se trata este acuerdo. Les da hasta este viernes para que se pongan por escrito, y yo creo que esas expresiones de la jueza primero evidencian una cierta incomodidad de parte de la jueza con estas negociaciones, pero es un recordatorio a las partes que al final del día la última palabra la tiene el tribunal. Leo de la nota del periódico Metro: jueza federal pide más detalles sobre acuerdo en caso de Wanda Vázquez. La jueza Silvia Carreño solicitó más detalles sobre el acuerdo mediante el cual la exgobernadora y los coacusados del caso por corrupción en su contra se declararían culpables. En una nueva moción que fue de anoche, Carreño Col ordenó a la defensa de la exgobernadora, así como los abogados de los coacusados, el banquero venezolano Julio Herrera Bellutini y Mark Rossini, aclarar los términos del acuerdo alcanzado con la Fiscalía Federal. Cita textual de la orden de la juez: los acusados han informado al tribunal que han llegado a un acuerdo con Fiscalía. Eso está claro. Sin embargo, el tribunal aún desconoce los detalles específicos del acuerdo. Y hasta cierto punto, eso es comprensible. Después de todo, como ya lo indicó el suscrito, el tribunal no interviene en las negociaciones de culpabilidad. No obstante, para poder avanzar responsablemente con este caso, los acusados y Fiscalía deben proporcionar información adicional. Primero,
Deben aclarar si el acuerdo consiste en declaraciones de culpabilidad simple o acuerdos de culpabilidad. Segundo, si el acuerdo contempla acuerdos de culpabilidad, las partes deben especificar el tipo de acuerdos que se presentarán para la consideración del tribunal, expresó la jueza en la moción. Así que, señoras y señores, esto le pidieron reacciones a los abogados de las partes y no quisieron reaccionar, pero ¿qué quiere decir esto? Que al igual que ustedes y yo, que no estamos claros en qué fue lo que se acordó, y no estamos claros en las consecuencias de lo que se acordó. Lo que sabemos hasta ahora lo discutimos ayer. Parece ser que el acuerdo es que se declaran culpables por unos delitos menos graves, que esos delitos menos graves no conllevan cárcel, pero cuidado, porque hay delitos menos graves que podrían tener algo de cárcel. Y creo que aquí, evidentemente, la jueza lo que les está diciendo es, vengan aquí, full disclosure, como dicen allá en el norte. Yo quiero conocer los detalles de lo que acordaron, lo que implica, porque vuelvo y repito, al final la sentencia la dicta el juez, en este caso la jueza. La tiene que dictar dentro del margen de lo que el código dispone como sentencia, dependiendo del delito por el cual la persona se está declarando culpable. Pero si el delito por el que se declara culpable tiene una posibilidad de cárcel, eso no está descartado. Y no importa que la fiscalía dijo, ya que ha habido un caso en Puerto Rico, donde la persona se ha declarado culpable, fiscalía ha hecho una recomendación de una sentencia y el juez ha declarado una sentencia mayor a la que recomendó fiscalía. Así que el drama en cuanto a Wanda Vázquez y su pleito no ha terminado. Tendremos un próximo capítulo el próximo viernes, o quizás será el lunes, porque depende a la hora que se presenten los escritos, y ya creo que entonces el viernes en la tarde o el viernes en la noche tendremos los detalles de cuál es el verdadero acuerdo entre Wanda Vázquez y los dos coacusados y la Fiscalía Federal. Sobre ese tema, como dije al principio, en el podcast que Zoe y yo grabamos ayer y que ya está disponible, Análisis de la ZLA, profundizamos sobre algo que yo creo que tenemos que reflexionar. Y es, si más allá de lo que esto significa para Wanda Vázquez, este es el resultado de un cambio en la política pública de Donald Trump y de su Departamento de Justicia. Y es que me sospecho, y lo discutimos a profundidad en el podcast, que para Donald Trump y su Departamento de Justicia, perseguir la corrupción, lo que llaman de crímenes de cuello blanco, no les importa. Y en Puerto Rico, tristemente, hemos dependido ya por demasiado tiempo, porque no siempre fue así. Aquí hubo época, y yo lo viví, donde gobiernos del Partido Popular con Rafael Hernández Colón como gobernador investigaron y acusaron a legisladores del Partido Popular. ¿Ok? Pero aquí, en los últimos años, las instituciones gubernamentales del gobierno de Puerto Rico, que deben velar por la corrupción y perseguirla por la corrupción, prácticamente están colapsadas. Y hemos dependido de la Fiscalía Federal, los cocorocos, los federales, todo eso que decimos. Tengo una sensación, y creo que puede ser peligrosa para Puerto Rico, que los tiempos van a cambiar. Y que la directriz, igual que antes no se hacían redadas de inmigrantes como se hacen ahora, cuando las leyes son las mismas, Donald Trump no ha cambiado las leyes. Lo que va a ir de un cambio de política pública, de persigue a toda esa gente y llévatelos a como dé lugar. Pues lo mismo puede suceder a la inversa. Si es un caso de corrupción en los estados y en los territorios, ay, miren para otro lado que lo investiguen ellos. Nosotros no vamos a perder tiempo en eso. Porque no todos los casos de corrupción que ha llevado aquí la Corte Federal es con fondos federales. Por ejemplo, el Tata Charbonnier no tenía nada que ver con fondos federales. El caso de Wanda Vázquez no tenía nada que ver con fondos federales. Así que hay una tendencia, ojalá y yo me equivoque, pero
puede ser que la Fiscalía Federal aquí en Puerto Rico deje de ser el ente y quizás a veces el único ente que protege al pueblo de Puerto Rico de actos de corrupción gubernamental, tanto por funcionarios gubernamentales como personas en el sector privado que pretenden beneficiarse de su cercanía, sus conexiones con el gobierno. Y si eso sucede, señoras y señores, tenemos que prepararnos porque entonces sí, que la sensación de impunidad o de tratos no muy claros en contratación gubernamental y en toda gestión gubernamental puede empeorar. Pero, repito, los primeros 6 meses de Donald Trump, lo que yo percibo es que para ellos lo importante es la inmigración. Y sí, Donald Trump va a perseguir casos de corrupción de los adversarios de él. Pero no veo al gobierno federal metiéndose como lo había hecho en los últimos años en otras jurisdicciones y aquí en Puerto Rico, persiguiendo casos de corrupción. Y eso son malas noticias para la sociedad puertorriqueña. Bueno, y siempre, todos los días, tenemos que hablar de algo de noticias de energía. Recordarán que lo hablábamos ayer en martes de energía con Ramón Luis Nieves, que el negociado de energía había emitido, porque la emitió, una orden la semana, a principio, creo que fue, yo la discutí el lunes, no sé si fue en el fin de semana, donde decía que le preocupaba que aquella decisión, aquella resolución que aprobó el gobierno para quitarle el control a Luma de los fondos federales, de las solicitudes de fondos federales, el inspector o el examinador, del negociado de energía decía, yo necesito que me dé más detalles de cómo es que esto va a funcionar, porque número 1, creo que viola el contrato con Luma, y número 2, creo que esto va a tener un impacto sobre la tarifa. Pues el gobierno de Puerto Rico se mantiene firme en su decisión, página 8 del periódico El Nuevo Día, firma el gobierno en devolver control a la Autoridad de Energía Eléctrica sobre proyectos federales. Nota de Manuel Guillama Capella. El director ejecutivo del COR 3, Eduardo Soria, el SAR de Energía, Josué Colón, y la directora de la autoridad, Mari Carmen Zapata, rechazaron la premisa que devolver a la corporación pública el control de las solicitudes de fondos federales para proyectos de reconstrucción redundará en retrasos en la ejecución o alzas en costos que tengan un impacto sobre los consumidores. Eso es lo que le dicen a la prensa, pero le tienen que contestar, que soy yo, al examinador por escrito. Y fue un lenguaje bien fuerte el que el examinador utilizó. Josué Colón asimismo negó que revertir la delegación que se había hecho en el 2022 a Luma para el manejo del portal de subvenciones de FEMA representa una violación al contrato. Eso es incorrecto decir que esa decisión es contraria al contrato. De hecho, ese era el escenario antes, dijo Colón, en referencia a que hasta noviembre del 2022 la gerencia de la autoridad que él encabezaba como director ejecutivo se encargaba de someter a FEMA los proyectos del sector de transmisión y distribución que correspondía a Luma ejecutar. Según Colón, él y Zapata, que fungía como subdirectora, atendían directamente las aprobaciones de los proyectos que se solicitaban, paréntesis mío. Y en aquel momento sentíamos que los proyectos se estaban moviendo rápido, porque él lo dice como si aquello hubiera sido miel sobre hojuelas. Aquí la sensación de atraso en el movimiento de fondos federales ha sido continua. Me voy a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, termino con este tema sobre la Autoridad de Energía Eléctrica y nos movemos a el escenario federal. Regreso con más luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa. Para los que me estén escuchando en vivo, son las 5:25 de la tarde. Terminando con el tema que interrumpí para irme a la pausa. Yo llevo varias semanas diciéndole que en el sector energético aquí es una guerra de todos contra todos. Y lo que estamos viendo en esta nota del periódico El Nuevo Día, página 8, es una guerra ahora entre el gobierno y el negociado de energía, que es una institución gubernamental. Una guerra del gobierno contra Luma. Hay una guerra de Luma contra el gobierno, contra Genera, contra el negociado. O sea, aquí no hay armonía en ninguno de los sectores.
Y en la nota lo que hace Josué Colón es justificar esta decisión. ¿Y saben qué? A mí me hace sentido lo que dice Josué Colón. Josué Colón dice que tú tenías a Genera pidiéndole proyectos a FEMA, tenías a Luma pidiéndole proyectos a FEMA y en algunos casos a la propia autoridad. Y que lo que quería era centralizarlo. Leo textualmente. El efecto en FEMA de la política recién derogada era devastador porque iban 3 entidades, la autoridad, Luma y Genera, a decir cosas diferentes sin ninguna mala intención y eso era caótico. Ahora estamos todos alineados bajo la cabeza de la autoridad. Tú tienes un buen proyecto, convences a la autoridad y que la autoridad lo presente. La reconstrucción de la red eléctrica no son 3 componentes, es 3 cosas en uno. Era bien difícil en FEMA y en Cortree escuchar 3 versiones diferentes de cómo usar los fondos. Ha mejorado, afirmó Soria, quien aseguró que las partes por lo general han logrado llegar a acuerdos sobre las prioridades. Es excelente lo que hicimos y yo no lo voy a echar para atrás y que vayan al Tribunal Supremo si quieren, pero no lo voy a echar para atrás porque es una decisión correcta y que podíamos tomar, acentuó el presidente de la Junta de Gobierno que coincidió con Zapata y con Josué Colón en un evento de ayer. A mí me hace sentido, pero la ahora gran pregunta que yo me hago es, ¿qué quiere decir esto? Que los proyectos que se van a pagar con fondos federales para la reconstrucción eléctrica no están aprobados. Porque yo juraba que ya todos esos chavos que nos dieron, se sabía para qué se van a usar. Lo que sucedía es que faltaban los procesos de permiso y burocracia. Pero ahora me da la sensación de que estamos en el 2025 y que ahora es que se le van a someter y a presentar propuestas a FEMA. No sé, no estoy claro. En un paréntesis, regresando a un tema, pero esto es una noticia que acaba de salir hace un rato y la verdad que yo no me había percatado de esto. Tiene que ver con lo que vaya a suceder finalmente con la exgobernadora Wanda Vázquez, pero se le preguntó a la gobernadora Jennifer González, ¿y qué va a pasar con la escolta policíaca que tiene Wanda Vázquez en este momento si se declara culpable? Dice la nota de Gloria Ruiz Cuilan en el periódico El Nuevo Día, cuestionada sobre si retirará la escolta que tiene asignada a la exgobernadora Wanda Vázquez, luego que se anunciara que llegó a un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía Federal. La gobernadora Jennifer González afirmó este miércoles que esperará a ver el resultado final para tomar una decisión. Cita textual, todavía es la primera vez que recibo esa pregunta. Primero, aquí ha habido mucha especulación sobre si va a haber un acuerdo, si no va a haber un acuerdo. Paréntesis, gobernadora, hay un acuerdo, no hay especulación. Amor a Dios, gobernadora, lea los periódicos. Hay un acuerdo, lo que no sabemos es el detalle de los acuerdos. Vuelvo a la nota de lo que dice la gobernadora. Hace una semana era una cosa, ahora es otra. Una vez el tribunal toma una determinación final en el caso de la exgobernadora, yo voy a estar en mejor posición de poder dar mi opinión, afirmó la mandataria. Cuando se le insistió si se retirará la escolta, si la exgobernadora finalmente se declara culpable, González dijo que no especularía sobre acciones que todavía no han ocurrido. Y pues obviamente este tema revive todo el tema de las escoltas. Ustedes me conocen, yo no tengo escolta. Como cuestión de hecho, cuando fui gobernador, tomé la difícil decisión de retirarle paulatinamente, pero retirarle todas las escoltas a todos los exgobernadores. Y en aquella ocasión, mi amigo Rafael Hernández Colón y el exgobernador Carlos Romero Barceló fueron al tribunal, demandaron a mi gobierno y luego de yo haber salido de la fortaleza, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en una opinión que para mí es una locura desde el punto de vista de derecho constitucional, decidió que esos exgobernadores tenían un derecho adquirido. El mismo tribunal que validó la Ley 7, que permitió el despido de miles de empleados públicos y dijo que no tenían derecho adquirido, pues resolvió que tenían un derecho adquirido sobre las escoltas. Y de ahí en adelante, todos los exgobernadores han tenido derecho a pedirla. Yo no tengo escolta, hasta donde sé, Sila Calderón no tiene escolta. Y no sé, quizás esta controversia ahora sobre Wanda Vázquez sería un buen momento para que la gobernadora Jennifer González revisite todo el tema de las escoltas. No tengo escolta, vivo todo el tiempo en Puerto Rico,
y no he sufrido ningún incidente ni nada, todo lo contrario, y yo creo que no se justifican las escoltas para los ex gobernadores en Puerto Rico. Otra cosa es para el gobernador incumbente, pues aparte, pero no se justifican las escoltas. Lo tomé esa dura decisión cuando fui gobernador, y desde que salí de la fortaleza no he tenido escolta. No creo que es necesario, y me parece que, vuelvo y repito, yo no había pensado en esto, igual que le pasó a la gobernadora cuando le hicieron la pregunta, pero no veo por qué Wanda Vázquez necesita una escolta en este momento. Y si esto es un privilegio y ella se declara culpable de lo que sea que se declare culpable, pues eso debería llevar a la gobernadora a reconsiderar si la ex gobernadora debe tener ese privilegio, pero creo que esta es una buena oportunidad para revisar todo el tema de las escoltas gubernamentales. Y en otra noticia de estas medias positivas, también de hace unos minutos, saben que finalmente se aprobaron por la Junta de Control Fiscal los dineros para el pago a los terapistas de educación especial. Sin embargo, están preocupados, leo de esta nota de hace unos minutos de Adriana Díaz Tirado en el periódico El Nuevo Día, tras el aval a la reprogramación de 43 millones del presupuesto para pagarle los servicios ya prestados. Terapistas de educación especial compartieron este miércoles que les preocupa que la mitad de las facturas atrasadas de abril se queden pendientes hasta la próxima semana, aunque están confiados que le van a pagar al 30 de julio. Es cierto, le van a pagar, pero o sea, tú trabajaste, tú vives de un sueldo, trabajaste y te deben desde abril. Lo que trabajaste está fuerte. Cita textual: la Fortaleza había anunciado que estarían pagando la totalidad de las facturas que sobrepasan los 30 días, pero por el movimiento que hemos visto, que se reflejará mañana jueves en alguna de las cuentas, se saldará la deuda de marzo, que eran unos 4 millones, y aproximadamente la mitad de la deuda de abril, que son 8 millones, describió el presidente de la Asociación de Profesionales y Proveedores de Servicios de Terapia, Víctor Moreno. Así que todavía, pues un poco continúa el Vía Crucis, aunque ellos mismos dicen que confían en que todo quede saldo antes de terminar este mes, que también es antes de que termine el año fiscal. Bueno, y un poco moviéndonos a el escenario federal, internacional, pero primero que tiene que ver con la economía. Hoy se reunió el Banco de la Reserva Federal. Ese es el Banco de los Estados Unidos, ese es el que establece las tasas de interés, que tienen un efecto sobre todo lo que el crédito privado, todo, y también es un poco quien nos da los anticipos de cómo se va a comportar la economía, y no son buenas noticias. La Reserva, estoy leyendo también de la edición digital del periódico El Nuevo Día de hace unas horas, la Reserva Federal mantiene sin cambios la tasa de interés y anticipa más inflación. Leo las notas antes de irme a la pausa de la sección de negocios del Nuevo Día de Efraín Montalbán Ríos. Con una decisión unánime, los gobernadores que componen el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal mantuvieron este miércoles sin cambios la tasa de referencia, la tasa de interés, mientras que ajustaron ligeramente a la baja proyecciones de crecimiento económico para la economía de Estados Unidos en lo que queda de año. O sea, la proyección es un poco hacia abajo. Y ustedes saben el efecto que eso tiene sobre Puerto Rico. Así las cosas, las tasas de fondos federales se mantuvieron entre 4.25 y 4.5%, considerando que la tasa de inflación está por encima del 2%. El desempleo sigue siendo bajo y el mercado laboral se encuentra cerca del nivel máximo. De acuerdo con las más recientes resumen y proyecciones, hay posibilidades de 2 recortes en la tasa de referencia federal en la segunda mitad de este año. Entonces, aunque el Banco Central mantuvo su proyección de un crecimiento económico moderado para los próximos años, Powell, el presidente, anticipó que la inflación empeorará este año, moviéndose al alza hasta rondar 3%, en parte por la imposición de aranceles. Las proyecciones revisadas de la Fed apuntan a los precios de bienes y servicios cederían gradualmente hasta alcanzar su objetivo de 2% en el 2027. Y eso es lo que quería decirles, que no son buenas noticias
Donald Trump ganó las elecciones en gran medida prometiendo una baja en la inflación, y el Fed, la Reserva Federal, nos está diciendo que las acciones de Donald Trump los están llevando a revisar, no a una inflación como la que vivimos en los momentos de la pandemia y pospandemia, pero a una inflación mayor de la que estamos viviendo en este momento. Y a eso le añado yo, que no soy economista, que presumo que el Banco de la Reserva en este momento no está examinando la incertidumbre de qué ocurriría si se sigue complicando la guerra entre Irán e Israel, que cada minuto se está complicando. Pero hablar de ese tema y de temas federales, con eso cuando regrese luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, en el último segmento. Son las 5:42 de la tarde para los que me estén escuchando, me estén viendo en vivo. Hace como media hora, creo que fue, que les dije por dónde estaba el servicio de energía eléctrica. Les dije que solamente habían 9,000 abonados sin energía eléctrica, pero que ya Genera nos había anticipado que hay problemas de generación. Bueno, pues en cuestión de media hora ya se duplicó, anda por 23,556 los abonados, así que pues lo que nos pronosticaron, usted esté pendiente el resto de la tarde y la noche, pero parece ser que vamos a tener más relevos de carga, o en buen puertorriqueño, más apagones en lo que queda de la tarde y la noche. Bueno, una de las, si hay algo está claro de la agenda de Donald Trump, que tristemente es respaldada por muchos sectores del presente gobierno del PNP, es una agenda de quitar derechos y de ir contra las minorías. Los inmigrantes son una minoría, las mujeres, aunque en términos de población no son una minoría, en términos de poder son una minoría, los hispanos somos una minoría, la comunidad LGBTQ+ son una minoría, y dentro de la comunidad LGBTQ+, la comunidad trans es una minoría dentro de esa minoría. Y el gobierno de Donald Trump y el sector más ultraconservador de los Estados Unidos, con también al cual están replicando sectores aquí en Puerto Rico, han desarrollado claramente una agenda de discrimen contra la comunidad trans. Por ejemplo, Donald Trump prohibió a las personas trans ser miembros del ejército de los Estados Unidos, y ha tomado otra serie de medidas en contra de la comunidad trans. Hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos se une a esa triste tendencia al validar una ley de el estado de Tennessee, un estado altamente conservador, que prohibía los tratamientos de afirmación de género en jóvenes. Leo una nota de prensa asociada. El Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó la prohibición de Tennessee de la cirugía de afirmación de género para jóvenes transgénero en un fallo que probablemente tendrá repercusiones en todos los Estados Unidos. La mayoría de los estados controlados republicanos ya tienen prohibiciones similares, y en Puerto Rico hay proyectos, y en Puerto Rico hay proyectos de ley con objetivos similares. Fue una decisión escrita por el juez Roberts, el juez presidente del Tribunal Supremo. Las 3 juezas demócratas se opusieron. La jueza Sotomayor escribió una fuerte opinión disidente. Pero aquí hay que entender un poco la atención de qué se trata esto. No, esto no es antojos de nadie. La atención de afirmación, estoy leyendo la nota de prensa asociada, la atención de afirmación de género incluye una gama de servicios médicos y de salud mental para apoyar la identidad de género de una persona o su sensación de sentirse hombre, mujer o ninguno. A veces eso es diferente del sexo que se le designa al nacer. Los servicios se ofrecen para tratar la disforia de género. O sea, estos son condiciones de salud, condiciones mentales. Estamos en un retroceso histórico, hoy validado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, lo cual va a generar mayor fuerza a los sectores ultraconservadores en Puerto Rico. Igual con el tema del aborto, prepárense, mañana en el Senado va a aprobarse legislación para darle derecho al nacituro, al feto.
Y esto es parte de toda una estrategia para ir quitándole derecho a la mujer de tomar sus decisiones sobre su cuerpo. Pues ya, en el caso de los transgéneros, vamos por el mismo camino. Lo he dicho anteriormente, lo repito, nunca en mi vida yo había visto que una generación vaya a formarse y crecer con menos derechos que la generación anterior. Eso es lo que se está empezando a vivir en los Estados Unidos y en Puerto Rico como resultado de las políticas públicas de Donald Trump y aquí en Puerto Rico respaldada por el sector más ultraconservador del PNP, con tristemente el respaldo de la gobernadora, que no era tan ultraconservadora, pero que ante su debilidad política, tristemente no la veo como que sea un freno a estas medidas que están aprobándose o que van camino a aprobarse por la legislatura de Puerto Rico. Y en el tema, mire, yo estaba hoy haciendo gestiones de celulares. Ya todo el mundo está preocupado si vamos camino a una tercera guerra mundial, qué es lo que está pasando. O sea, esto de Israel e Irán, ya todo el mundo está pendiente. La realidad es que no ha habido desarrollos hoy dramáticos que no sea que la retórica de lado y lado ha ido más fuerte y que cada momento Donald Trump da la sensación de que Estados Unidos se va a envolver directamente en esta guerra. Recordarán que ayer Donald Trump pidió una rendición total del régimen de Teherán, y hoy el líder espiritual, el Ayatollah Khomeini, básicamente le dijo que ellos no se van a rendir y le contestó con una retórica fuerte a qué sucedería si Estados Unidos se mete en la guerra bombardeando a Irán directamente. Como les expliqué ayer, en la petición de Netanyahu, del primer ministro de Israel, es que Estados Unidos entre con unas superbombas en unos aviones que pueden cargar esas superbombas de 30,000 libras, porque son las únicas bombas que quizás puedan destruir los laboratorios de enriquecimiento de uranio que están subterráneos en Teherán. Hoy Donald Trump, y esto es duro, Donald Trump está tratando esto como un chiste. Hoy hizo expresiones que nadie sabe lo que yo voy a hacer. Y después dijo, la semana que viene puede ser una semana extraordinaria. Le volvió a dar un ultimátum a el régimen de Teherán. Le dijo the ultimate ultimatum, whatever that means. Dijo cosas como the next week is going to be big. O sea, como si estuviera hablando de un juego de baloncesto, de un juego de fútbol. Así que las tensiones siguen en aumento. El temor de las consecuencias que esto va a tener si Estados Unidos entra de lleno es serio. Ya esto está ocasionando divisiones dentro del sector ultraconservador MAGA de Trump, porque la filosofía de Trump era no meterse en guerras que no tuvieran nada que ver con los Estados Unidos. Recuérdense que para ellos el aislamiento, el encerrarse, el crear barreras es parte de su filosofía, y ya comienzan a darse fracturas dentro del movimiento republicano, pero tristemente no surgen voces fuertes en el Congreso de los Estados Unidos para parar a Donald Trump, entre los republicanos, obviamente, y no sé, me da la sensación de que Donald Trump está sucumbiendo ante las presiones del gobierno de Israel y de Netanyahu, y que la intervención de los Estados Unidos podría ser algo real para la semana que viene, con, entiendo yo, nefastas consecuencias para la humanidad. Y con eso yo me retiro. Ustedes y yo nos volvemos a ver mañana jueves a las 3:55 de la tarde. Y recuerda, si es jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo Gándara. Si quieres saber qué empieza en los cines en Puerto Rico y qué está llegando a Netflix y a las diferentes plataformas de streaming, pues mañana en los últimos segmentos de Sobre la Mesa, jueves de película y streaming con Gabriela. Muy buenas tardes para todos.